El millonario y la mendiga. Una historia de amor y esperanza para una menina era una tarde calurosa en la solitaria carretera de Perú, donde el sol caía como un martillo sobre el asfalto. Alejandro, un millonario de éxito, conducía su lujosa SUV, una extensión de su poderoso estatus. Su mirada se desvió hacia la orilla y allí estaba ella. Una niña huérfana de pie junto a una maleta desgastada, tan ajustada a la tierra polvorienta como su pequeño cuerpo al destino incierto que le esperaba. Su pelo, enredado y lleno de polvo, brillaba bajo la luz del sol, sus ojos, grandes y tristes, parecían absorber la esencia del dolor y la desesperanza. «Detente», gritó una parte de él. Antes de que su mente pudiera cuestionar el impulso, había girado el volante. Se acercó lentamente, su corazón latiendo en un ritmo frenético. Valentina, la niña, miró a su alrededor como si fuera la única alma en un mar de indiferencia. La máquina de riqueza que él era, la opulencia que le rodeaba, por un momento no significaba nada. El eco de su propia infancia, marcada por el abandono, retumbaba en su pecho. ¿Era una coincidencia? ¿O el destino lo había llevado hasta ella? «¿Necesitas ayuda?», preguntó, su voz suave y entrecortada. Ella soltó un pequeño suspiro, como si el muro de su desconfianza estuviera comenzando a derrumbarse. Con un gesto sutil, Alejandro la invitó a acercarse. Valentina, todavía atrapada entre la esperanza y el miedo, se acercó con cautela. En un arranque inesperado de compasión, decidió llevarla a su mansión en Lima. Pero oscuras sombras comenzaron a asomarse en su mente. Las consecuencias de abrir su hogar a una extraña podrían ser letales. La mansión era un mundo distante de aquel camino polvoriento. Valentina parecía deslumbrada por las luces y el lujo, pero había algo en ella que no encajaba. Un día, mientras exploraba, Alejandro la vio retener algo entre sus manos. Era un medallón antiguo, cubierto de símbolos extraños pero fascinantes. La niña miraba el objeto como si contuviera secretos del universo. «Es de mi familia», murmuró, su voz temblando como una hoja en el viento. Se decía que era un objeto vinculado a fuerzas sobrenaturales, pero Alejandro había ignorado las advertencias. Sin embargo, sucesos extraños comenzaron a ocurrir. Ruidos en la noche, luces parpadeantes, una atmósfera de tensión y desasosiego en la mansión. Su fortuna, su respetabilidad, todo lo que había construido comenzaba a desmoronarse. Con cada día, Alejandro se sentía más atrapado en un dilema moral. Debía proteger a Valentina y enfrentar su propio pasado, o ceder a la avaricia que había guiado su vida hasta ese momento. La conexión que sentía por ella era innegable, pero el medallón parecía atraer enemigos invisibles que caminaban entre las sombras de su hogar. La noche caía sobre Lima y un golpe ensordecedor resonó en la puerta de la mansión, interrumpiendo sus pensamientos. Al abrir, un escalofrío recorrió su cuerpo. Frente a él, una figura oscura aguardaba, buscando el medallón. Alejandro sintió cómo el aire se volvía denso a su alrededor. Se había equivocado al ayudar a Valentina. Se encontraba atrapado en una telaraña de secretos, y en ese momento le dio cuenta de que su vida jamás volvería a ser la misma. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando abrió la puerta. La figura frente a él era alta, envuelta en lo que parecía ser una sombra hecha de miedo. Unos labios finos dibujaron una sonrisa despectiva, y al mismo tiempo, su voz resonó con un eco oscuro. «Busco lo que es mío», dijo, sus ojos negros como pozos de tristeza. «¿Qué quieres decir con eso?». Alejandro apenas pudo articular, el miedo encajándose en su pecho. «El medallón», contestó la figura con calma, «ha estado en su familia y ahora debe volver a mí». Valentina apareció al otro lado de la habitación, su rostro lleno de confusión. «¿Quién es él?», preguntó, su voz temblando. Era como si la niña por fin sintiera el peligro que emanaba de esa figura. Alejandro la miró, sintiendo el peso de la protección y la revelación. Él busca el medallón», balbuceó, incapaz de encontrar palabras convincentes ante el terror que acechaba en sus corazones. «Es una pertenencia familiar, ¿no entiendes? Lo que llevas, Valentina, no es un simple objeto. Es un vínculo, un legado», la figura presionó, dando un paso al frente, sus ojos centelleando de una manera casi hipnótica. La tensión en la habitación aumentó.
La profunda oscuridad de las intenciones de aquel desconocido se sentía casi como una manta pesada que los aprisionaba. Alejandro sintió un nudo en su garganta. Sabía que Valentina no era solo una niña, su vida era el resultado de un entrelazamiento de secretos, un secreto que podían destruir a ambos. No, no lo daré, gritó Valentina, aferrándose al medallón. Su pequeña figura parecía tan frágil, pero su determinación brillaba más que cualquier joya. En un instante, el desconocido se abalanzó sobre ella. Alejandro sintió que su interior se rompía. En un acto desesperado, corrió hacia ellos, bloqueando la trayectoria del extraño. «¡Aléjate de ella!». Su voz era un rugido de protección, un grito que resonó en las paredes de la mansión. El impacto fue terrible. La figura oscura lo empujó con una fuerza inhumana, haciéndolo caer de espaldas. Un ruido ensordecedor resonó en la casa cuando su cuerpo chocó con el suelo. De repente, todo se tornó negro. Cuando Alejandro despertó, estaba en su propia cama, la luz del día filtrándose a través de las cortinas. Todo parecía ser un sueño, pero el eco de la oscuridad permanecía. «Valentina», gritó sentándose de un salto. La casa era tranquila, demasiado tranquila. Bajó las escaleras apresuradamente, el pálpito de su corazón resonando en sus oídos. En la sala de estar, los muebles estaban desordenados como si hubiera ocurrido una lucha. «Valentina», la voz salió entrecortada, llena de angustia, pero la habitación estaba vacía. Un sudor frío le corría por la espalda. Sus pensamientos giraban como un torbellino. Algo estaba terriblemente mal. Ella había desaparecido, y con ella el medallón que parecía mantener todo en equilibrio. Alejandro entendió en ese momento que el medallón no era solo un objeto, era una puerta a algo que no creía posible, un enlace a lo que había dejado de lado durante años. De pronto, su celular sonó. Un mensaje, negros y precisos caracteres que lo hicieron tambalear: «Lo que perdiste jamás volverá a ser tuyo. Ella es mía ahora». El horror lo envolvió, una sensación que cerraba su garganta. ¿Quién era el extraño? ¿Qué poder tenía sobre Valentina? Cada segundo contaba. Todo lo que pensaba que sabía se desmoronaba. El futuro parecía aterrador. Estaba atrapado en una red de secretos y no sabía cómo escapar. La búsqueda comenzaba, pero ya no era solo por Valentina, era por su propia redención. Y en su pecho un fuego empezó a arder. Esta vez pelearía hasta el final. Pero, ¿a qué precio? La pantalla de su celular se iluminó y el mensaje seguía ahí clamando por atención. «Lo que perdiste jamás volverá a ser tuyo. Ella es mía ahora». Cada letra fue un puñal en su corazón. ¿Qué significaba eso? Sintió que el aire se le escapaba, su mente entraba en una espiral sin control. Tenía que actuar, pero su cuerpo permanecía estático, aturdido por la oscuridad que se cernía sobre él. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia la puerta, atravesando la casa como un rayo. No podía perder tiempo. Necesitaba encontrar a Valentina, pero mientras corría, una sensación de inquietud lo invadía. Algo más se movía en la penumbra de su mente, un pensamiento que apenas lograba atar. Bajó las escaleras de dos en dos, el eco de sus pasos resonando en los pasillos vacíos. Al abrir la puerta principal, la luz del sol lo golpeó y un caluroso viento le sacudió la piel. La calle estaba desierta, una brisa inquietante susurraba a su alrededor, no había señales de Valentina. Donde quiera que mirara, solo hallaba sombras, como si la tierra misma hubiera decidido tragarla. «¿Dónde estás, Valentina?», gritó su voz desgarrada. Su mente empezó a divagar, alimentando su angustia con preguntas. Era realmente una niña huérfana. ¿Y si había algo más detrás de su historia, algo que jamás había considerado? A medida que se alejaba de su hogar, el medallón en su mente tomaba formas cada vez más aterradoras. Podía ser que el objeto no solo lo uniera a Valentina, sino que lo atara a un pasado que él creía cerrado. Fue en ese momento cuando sintió un golpe en su pecho, como si su corazón quisiera liberarse de su cuerpo. De pronto, una figura familiar apareció a lo lejos, emergiendo de las sombras con pasos decididos. Era doña Elena, una anciana de la comunidad que había conocido a Valentina. «Alejandro», exclamó ella, su voz quebrada, «deberías haber tenido cuidado. ¿Qué sabes de Valentina?», preguntó jadeando, la ansiedad consumía cada palabra. «Lo que has hecho, lo que has decidido no es solo cuidar de ella. Hay cosas que no entiendes. ¿De qué hablas?». Su inseguridad se convirtió en enojo. «Tienes que ayudarme a encontrarla». Una compasión triste brilló en sus ojos. No puedo sacarte de esto. Ya ha comenzado». Lo último que dijo lo sacudió como una ola helada. «¿Qué ha comenzado?». La peligridad de su voz retumbó en sus oídos. Justo entonces el cielo se oscureció de repente y un trueno resonó en el horizonte. La atmósfera cambiaba. Un aire eléctrico vibraba entre ellos. La figura oscura que había estado buscándole se dibujó en la distancia, acercándose lentamente, como si todo estuviera orquestado. «No puedo evitar lo que tiene que suceder», dijo doña Elena, su voz era casi un murmullo.
Tu conexión con ella no es lo que crees. El medallón pertenece a los antiguos, y Valentina no es solo una niña. ¿Qué quieres decir? La incredulidad brotó de su voz. En ese instante, la sombra se detuvo y una risa fría y espectral flotó en el aire. El poder que ella porta es mucho más grande que tú o que cualquier cosa que hayas enfrentado. Ella es la llave, un golpe de vértigo lo sacudió. La llave. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo lo que había conocido, cada decisión, cada momento que había compartido con Valentina, se sentía como piezas de un rompecabezas que nunca había querido completar. La figura oscura dio un paso al frente, y en un instante Valentina apareció a su lado, pero no era la misma. Sus ojos, antes tristes, brillaban con una luz intensa e inquietante. «Estoy lista», dijo la niña con una voz que no parecía suya, clara y firme. El corazón de Alejandro se detuvo. El giro del destino dejó una sensación helada en su pecho. ¿Qué estaba pasando? La protección que había sentido por ella se tambaleaba en un abismo de dudas. ¿Era realmente una niña, o algo más, algo que lo superaba? ¿A quién había estado ayudando realmente? ¿Era ella un salvador o una amenaza? La claridad se desvanecía y la oscuridad lo envolvía. Todo lo que creía saber se desmoronaba, amenazando con arrastrarlo hacia un abismo donde todo lo que había amado se convertiría en cenizas. Mientras el cielo tronaba, una pregunta se formó en la mente de Alejandro. Podría haber salvado a Valentina o a sí mismo, o ambos estaban condenados a un destino aterrador e inexplicable. La figura oscura avanzó y el aire se volvió pesado. Alejandro sentía las palpitaciones en su pecho, el tiempo parecía detenerse. Sus ojos se encontraron con los de Valentina, pero había algo diferente en su mirada. Esa confianza, esa luz, había sido reemplazada por una oscuridad que lo helaba. «Valentina, ¿eres tú?», susurró intentando atar los hilos de su mente, buscando la esencia de la niña que había decidido salvar. Pero lo que le respondió no era la voz que conocía. «Soy lo que he sido siempre», Alejandro dijo, y en su tono resonó una profundidad que dejó temblando cada rincón de su ser. «El medallón me ha ofrecido mucho más que tú puedes imaginar». Todo su ser se sacudió, este no era el momento de confundirlo. «¿De qué hablas? Eres una niña, necesitamos escapar de aquí». Pero el pánico se expandía, como la sombra a su alrededor. La figura oscura dio un paso más, su sonrisa amplificándose con satisfacción. «Ella ha despertado, Alejandro, ya no es la huérfana que encontraste, es parte de algo más grande, algo que siempre ha estado oculto». El suelo tembló, la oscuridad del entorno parecía cobrar vida. Un eco de murmullos llenó el aire, y Alejandro se sintió rodeado por voces, susurros de advertencia que parecían venir de la misma tierra. Valentina alzó su mano, el medallón brillaba con un fulgor siniestro, como si absorbiera la luz misma. «Este es el legado de mi familia, la conexión que busco no es solo contigo. Es con el poder ancestral que fluye a través de mí». «No, no puede ser esto, no puedes hacer esto». Alejandro sintió el nudo en su garganta. Tenía que rescatarla, pero entendía que esta no era la misma niña, había algo oscuro asomando. Ella sonrió. «Siempre has sido el guardián de mis secretos, Alejandro, pero tú también tienes un legado, tu familia también tiene un vínculo». Los átomos en su cuerpo se agitaron. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué vínculo?» «Mucho más de lo que crees. Los hombres de tu familia han custodiado este poder en la oscuridad. Y ahora, al abrazar el destino de Valentina, tú también te conviertes en parte de él». Un crujido resonó a su alrededor como si el mundo respondiera. Alejandro estaba confundido, aterrado. «No puedo ser parte de esto, no quiero poder que implique a otros». En ese instante, un destello bruscamente iluminó el entorno. Un oscuro relámpago envolvió la escena. El viento aulló y Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Los murmullos crecían, intensos y amenazantes. Su pasado, con sus decisiones, empezaba a revelarse. «Déjala ir, por favor», gritó con la voz llena de desesperación. Pero Valentina ya no era solo una niña. Se había transformado en una figura poderosa que vibraba con energía desconocida. Entonces, la sombra que había estado acechando dio un paso final. «Ella es el ancla de todo. Tenerla significa también obtener la verdad sobre lo que has querido olvidar. Pero no te preocupes, Alejandro, todo se desvelará». Una sacudida de luz y oscuridad se mezcló en un torbellino, gritó «¡No!», y en un instante Valentina se desvaneció ante sus ojos. Desapareció en un destello, como si nunca hubiera estado allí, y la sombra, absorbida en ese caos, dejó solo un eco de risa cruel flotando en el aire. Alejandro se encontró de nuevo solo, temblando. La desesperación en su pecho era más intensa que nunca. En un instante había perdido a Valentina, y las conexiones que creía firmes se desvanecieron como arena entre los dedos. El eco de la voz de Valentina resonaba en su mente, tejiendo una red de dudas profundas. «Tu legado», se repetía,
Este oscuro rumbo no solo amenazaba a Valentina, sino que lo abrumaba a él también. ¿Quién era realmente? ¿Qué secretos escondía su propia familia? La búsqueda de Valentina se tornaría en una búsqueda de su propia verdad. Urgente como un latido rápido, se volvió y se preparó para salir. Pero la sombra seguía presente, un espectro que no lo dejaría en paz. Mientras cruzaba la puerta de su hogar, se preguntó, ¿podría recuperar a Valentina? ¿O se encontraba al borde de un descubrimiento que terminaría por romperlo por completo? La verdad, ahora más que nunca, parecía estar a punto de revelarse de la forma más brutal imaginable. El aire estaba denso, y Alejandro apenas podía contener su respiración. Justo cuando pensaba que había perdido a Valentina para siempre, se encontró nuevamente frente a un dilema aterrador. La sombra que se cernía sobre ellos parecía trasladar toda la atmósfera a un tono más oscuro, como si la vida misma estuviera siendo succionada. ¿Qué has hecho con ella?, gritó, la desesperación brotando de cada rincón de su ser. Pero antes de que la figura oscura pudiera responder, un sonido estruendoso retumbó desde el fondo. El suelo bajo sus pies tembló y se agrietó, dejando al descubierto un profundo abismo. Como si todo se estuviera derrumbando, Alejandro dio un paso atrás, tambaleándose. Un hilo de luz brillante se filtró a través de la grieta y se elevó en espiral, iluminando la cara de la figura que lo miraba con una mezcla de burla y anticipación. Esto es solo el comienzo, Alejandro, ellos vienen. ¿Quién viene? La tensión en su voz era palpable. Sintió que el suelo vibraba con nuevos ecos, como si las paredes de la realidad estuvieran desmoronándose a su alrededor. Justo en ese momento, un grupo de sombras emergió del abismo, entidades oscuras, como susurros de antiguos secretos, que parecían estar unidas por un hilo invisible. Alejandro sintió que el frío se apoderaba de su cuerpo. «Valentina», gritó, intentando romper la conexión que mantenía a los extraños a distancia. Una risa resonó en el aire, corta y llena de intriga. «No puedes salvarla», dijo la figura oscura, y en su voz había una autoridad aterradora, «porque ella es parte de esto, desde siempre». La luz que emanaba de la grieta se intensificó, revelando una imagen en el aire. Era Valentina, pero no la misma niña huérfana con la que había compartido tanto. Su rostro brillaba con una intensidad etérea, y en sus ojos se reflejaba una sabiduría infinita, como si hubiera vivido muchas vidas. «Alejandro, escucha», dijo, y su voz era como un eco que reverberaba en su mente. «¿Qué te ha pasado? Es verdad, he estado al borde de algo grande, y tú también. Todo lo que has conocido no es lo que parece. El medallón, su historia, nuestra conexión, todo ha sido un acto, un espejismo diseñado para mantener a salvo a aquellos que pertenecen al linaje. Y yo soy solo la última pieza del rompecabezas». El aire se volvió más helado, Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No entiendo». Se detuvo, sintiendo que sus palabras solo acentuaban el caos a su alrededor. «¿A qué te refieres con linaje? Eres parte de ellos. Soy la última guardiana de un legado antiguo, pero también un ancla. Necesito que te unas a mí», dijo Valentina, extendiendo su mano hacia él. «El poder que llevas en tus venas no es solo tuyo, es nuestro». «No, no te creo». Cada palabra era un grito de dolor, no podía enfrentar esta nueva realidad. Todo lo que había sentido genuino, su conexión con ella, ahora se sentía en peligro. «Siempre quisiste saber de dónde venías, ¿no? Tu familia, estos secretos, su historia han estado dormidos y ahora están despertando». «Esto no puede ser», Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. El medallón brilló con fuerza, iluminando por un breve instante la habitación, y Alejandro pudo ver los rostros de los seres oscuros, esperando, observando. «Tu padre», continuó Valentina, «era parte de esto también, la razón por la que ha sido un misterio tan profundo, la razón por la que tu familia se ha mantenido alejada de sus raíces. Ellos han custodiado la verdad, y ahora la verdad está definida por nuestras elecciones». Una ráfaga de viento atravesó el lugar, llevándose con fuerza el polvo y el aire, creando un torbellino a su alrededor. Sus palabras llenaban el espacio como un eco de advertencia, y Alejandro sintió la realidad caer a su alrededor como un mal sueño. Cada fragmento de su vida se giraba frente a sus ojos. Su familia, su vida, Valentina, todo entrelazándose. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me preparaste?». La figura oscura se acercó un paso más, y su voz resonó con una amenaza renovada. «Ya no hay tiempo. La verdad que desenterrarás podría destruirte a ti y a todos los que amas. Pero tu destino está ligado al de Valentina. Decide, ¿estás dispuesto a enfrentar tus raíces o será demasiado tarde?». Un sudor frío recorrió la frente de Alejandro. La verdad resplandecía, pero había un veneno en ella. Valentina ya no era la misma, y él comenzaba a ver un futuro que en su corazón de ambición nunca había imaginado. Mientras el eco del pasado resonaba en su mente, Alejandro buscó a Valentina. «Camina hacia mí, confía en mí, juntos podemos escapar de esto». Pero al volver su mirada,
Ella había desaparecido de nuevo en un destello de luz. La sombra lo miraba con una sonrisa fría, pero no era la única en la sala. Alejandro se dio cuenta, preocupado, de que no estaba solo, eran muchos. La oscuridad se reía, y él ya no sabía quiénes eran amigos o enemigos. La línea entre el bien y el mal titilaba, y con su último pensamiento se dio cuenta. La verdadera lucha apenas comenzaba. La figura oscura avanzó y el aire se volvió pesado. Alejandro sentía las palpitaciones en su pecho, el tiempo parecía detenerse. Sus ojos se encontraron con los de Valentina, pero había algo diferente en su mirada. Esa confianza, esa luz, había sido reemplazada por una oscuridad que lo helaba. Valentina, eres tú. Susurró, intentando atar los hilos de su mente, buscando la esencia de la niña que había decidido salvar. Pero lo que le respondió no era la voz que conocía. Soy lo que he sido siempre, Alejandro, dijo, y en su tono resonó una profundidad que dejó temblando cada rincón de su ser. El medallón me ha ofrecido mucho más que tú puedes imaginar. Todo su ser se sacudió. Este no era el momento de confundirlo. ¿De qué hablas? Eres una niña, necesitamos escapar de aquí. Pero el pánico se expandía como la sombra a su alrededor. La figura oscura dio un paso más y su voz resonó con una amenaza renovada. Ella ha despertado, Alejandro, ya no es la huérfana que encontraste, es parte de algo más grande, algo que siempre ha estado oculto. El suelo tembló, la oscuridad del entorno parecía cobrar vida. Un eco de murmullos llenó el aire y Alejandro se sintió rodeado por voces, susurros de advertencia que parecían venir de la misma tierra. Valentina alzó su mano, el medallón brillaba con un fulgor siniestro, como si absorbiera la luz misma. Este es el legado de mi familia, la conexión que busco no es solo contigo. Es con el poder ancestral que fluye a través de mí. No, no puede ser esto, no puedes hacer esto. Alejandro sintió el nudo en su garganta. Tenía que rescatarla, pero entendía que esta no era la misma niña, había algo oscuro asomando. Ella sonrió. Siempre has sido el guardián de mis secretos, Alejandro. Pero tú también tienes un legado. Tu familia también tiene un vínculo. Los átomos en su cuerpo se agitaron. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué vínculo? Mucho más de lo que crees. Los hombres de tu familia han custodiado este poder en la oscuridad. Y ahora, al abrazar el destino de Valentina, tú también te conviertes en parte de él. Un crujido resonó a su alrededor como si el mundo respondiera. Alejandro estaba confundido, aterrado. No puedo ser parte de esto, no quiero poder que implique a otros. En ese instante, un destello bruscamente iluminó el entorno. Un oscuro relámpago envolvió la escena. El viento aulló y Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Los murmullos crecían, intensos y amenazantes. Su pasado, con sus decisiones, empezaba a revelarse. «Déjala ir, por favor», gritó con la voz llena de desesperación, pero Valentina ya no era solo una niña. Se había transformado en una figura poderosa que vibraba con energía desconocida. Entonces, la sombra que había estado acechando dio un paso final. Ella es el ancla de todo. Tenerla significa también obtener la verdad sobre lo que has querido olvidar. Pero no te preocupes, Alejandro, todo se desvelará. Una sacudida de luz y oscuridad se mezcló en un torbellino. Gritó, «No», y en un instante Valentina se desvaneció ante sus ojos. Desapareció en un destello, como si nunca hubiera estado allí. Y la sombra, absorbida en ese caos, dejó solo un eco de risa cruel flotando en el aire. Alejandro se encontró de nuevo solo, temblando. La desesperación en su pecho era más intensa que nunca. En un instante había perdido a Valentina y las conexiones que creía firmes se desvanecieron como arena entre los dedos. El eco de la voz de Valentina resonaba en su mente, tejiendo una red de dudas profundas. «Tu legado», se repetía. Este oscuro rumbo no solo amenazaba a Valentina, sino que lo abrumaba a él también. ¿Quién era realmente? ¿Qué secretos escondía su propia familia? La búsqueda de Valentina se tornaría en una búsqueda de su propia verdad. Urgente como un latido rápido, se volvió y se preparó para salir. Pero la sombra seguía presente, un espectro que no lo dejaría en paz. Mientras cruzaba la puerta de su hogar, se preguntó, ¿podría recuperar a Valentina? ¿O se encontraba al borde de un descubrimiento que terminaría por romperlo por completo? La verdad, ahora más que nunca, parecía estar a punto de revelarse de la forma más brutal imaginable. Un sonido ensordecedor lo sacó de sus pensamientos. Era el eco de un grito que resonaba en el aire, un grito familiar. Con miedo en el abdomen se dio la vuelta. Valentina. Su corazón latía desbocado. El ruido provenía del sótano de la mansión, un lugar que había jurado no volver a pisar nunca. Sin pensarlo, corrió hacia la entrada del sótano, sus pasos resonaban en el frío cemento, cada escalón que bajaba se sentía como una condena. Abrió la puerta de golpe y todo quedó en silencio.
La oscuridad lo envolvió, pero había una luz tenue al fondo, algo que chisporroteaba y clamaba por atención. El aire era denso, como si le estuviera pidiendo a gritos que se detuviera. Valentina. Su voz rompieron el silencio y mientras avanzaba, el resplandor se intensificaba, desenrollando un hilo de energía palpable. De repente, estalló una borrasca de luz, y lo que encontró lo dejó helado. En medio de una ceremonia improvisada, 24 figuras encapuchadas rodeaban el medallón, levantado en un pedestal creado por sombras. Valentina, ahora de pie en el centro, parecía ser la figura maestra, como una reina de un mundo oculto que él nunca había imaginado. El aire se volvió electrizado y en ese instante, Alejandro comprendió que todo lo que había creído saber estaba falsificado. La verdad era mucho más oscura. No era solo la niña que había salvado, era una elegida, una conductora de fuerzas ancestrales, y él era un peón en un juego mucho más largo del que jamás habría podido imaginar. Las figuras encapuchadas giraron sus cabezas hacia él, como si lo hubieran estado esperando. Ahora es el momento. Proclamó una voz profunda, vibrante, resonando en el sótano como un eco de otros tiempos. Su destino está sellado, el sacrificio debe realizarse. Valentina lo miró con ojos que ahora no eran de una niña, sino de una entidad con un poder vasto. Alejandro, todo lo que has querido olvidar es la clave de todo. Ven, es hora de descubrir quién eres realmente. El horror lo envolvió, paralizándolo. Alejandro estaba al borde de un abismo de revelaciones que lo sacarían de su propia existencia. La desesperación de saber que Valentina no era solo una niña, sino una pieza fundamental de un antiguo linaje, lo inundó. Y al contemplar la escena que se desataba ante él, supo que la verdad abriría puertas que no estaban destinadas a ser tocadas. Podría enfrentarse a lo que estaba a punto de descubrir. La línea entre el amor y el horror se desvanecía, y en sus manos estaba el destino de todos. Todo depende de la decisión que tomara en ese momento crucial. El aire estaba electrificado y la situación incendiaria. Alejandro sentía que su mundo se desmoronaba. Valentina, con esa mirada intensa, lo mantenía anclado en una verdad indescriptible. El sacrificio debe realizarse. La voz resonante de la figura oscura reverberaba en las paredes del sótano, como si todo el lugar estuviera vivo. No puedo dejar que esto suceda, gritó Alejandro, el miedo apretujándolo como una soga alrededor del cuello. Pero Valentina, ahora tan distante, sonreía con una autoconfianza que no había visto antes. Alejandro, el tiempo se está acabando. Bajo el resplandor del medallón, la atmósfera cambió. Alejandro sintió un retortijón en el estómago. Era como si la realidad misma se doblera. Las figuras encapuchadas comenzaron a murmurar, como si estuvieran esperando algo. Cada sonido lo envolvía con la desesperanza y la ansiedad de no saber qué pasaría a continuación. Valentina llamó nuevamente, pero su voz era apenas un susurro. Cuando ella giró su cabeza, algo en su expresión cambió. Un destello de duda cruzó su rostro, pero lo inmediatamente sustituyó una máscara de determinación. No hay vuelta atrás, Alejandro. Y entonces algo inesperado sucedió. El medallón emitió una luz tan intensa que iluminó todo el sótano, sus sombras danzaron como si estuvieran sufriendo. No espera, gritó Alejandro, y en ese instante la figura oscura levantó su mano. Un silencio absoluto envolvió la habitación. Cada figura encapuchada se detuvo y el aire se tornó pesado. Todos miraban fijamente a Alejandro como si esperaran una señal. Era un momento lleno de tensión. Pero eso no fue lo más extraño. Era como si rasgos familiares comenzaran a vislumbrarse en las manchas oscuras de esas túnicas. ¿Qué está pasando? Balbuceó Alejandro, su corazón latiendo con fuerza. Y en un instante, como si se hubiera tirado de la cuerda de una marioneta, un murmullo se elevó, cada voz alineándose en un canto ominoso. De repente, el rostro de uno de los encapuchados se iluminó en la luz, no era nadie más que tú. Alejandro se quedó paralizado, era su padre. El peso del impacto lo golpeó como un tren. Papá. La incredulidad atrajo el poema de una voz quebrada, pero su padre sonrió, y no era la sonrisa que recordaba, era fría, vacía. Lo he esperado mucho tiempo, hijo, dijo el padre con una calma escalofriante, como si lo que ocurre no tuviera consecuencia. Los murmullos se tornaron en ecos de alegría entre los encapuchados. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada? Alejandro se sintió como un niño perdido. Todo lo que había sentido por Valentina, todo lo que creía que era su misión, se esfumaba en la oscuridad. Porque el linaje no se revela a cualquiera, respondió su padre, sus ojos brillando con una luz que lo hacía parecer más un espectro que un ser humano. Eras solo un guardián en la sombra y ahora te has convertido en un elegido. No quiero ser elegido, quiero a Valentina, gritó Alejandro, la desesperación convirtiéndose en rabia. No puedes tenerla, ella es parte de esto, insistió su padre. No es solo una niña, mira lo que se convierte, lo que está destinado a ser.
Y mientras sus palabras resonaban, Valentina dio un paso adelante. Alejandro, yo soy el sacrificio que he elegido ser. Estoy preparada. Ese momento golpeó a Alejandro como un balde de agua fría. La conexión que habían compartido había sido profunda, pero era esto en lo que había terminado. De pronto, todo se tambaleaba. ¿Era ella parte de algo más grande que él siquiera podría imaginar? ¿Qué realidad estaba pisando? La verdad se fragmentó ante sus ojos. Sus miedos, su pasado, cada momento convertido en polvo. La urgencia del momento lo empujó hacia adelante. Valentina, no lo hagas. Pero antes de que pudiera moverse, una explosión de luz surgió del medallón. Un rayo impactó en el suelo y todo se tornó negro. La risa de la figura oscura resonó como un eco en la tormenta. Cuando Alejandro recuperó la visión, el sótano estaba vacío. Solo un resplandor tenue del medallón seguía parpadeando en la distancia. No podía creerlo. Todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. El dolor le atravesó el pecho como una puñalada. ¿Dónde estaba Valentina? ¿Qué había pasado realmente? La sombra lo había llevado a este momento, y mientras el aire se enfriaba a su alrededor, Alejandro se sintió más perdido que nunca. Era su familia, el legado, realmente lo que había creído. La búsqueda de Valentina pronto se convertiría en una búsqueda de su propia verdad, y el choque de lo que había descubierto lo dejó con una pregunta inquietante. ¿Podría realmente salvar a Valentina, o era ella quien había estado destinada a salvarlo a él? El aire estaba electrificado y la situación incendiaria. Alejandro sentía que su mundo se desmoronaba. Valentina, con esa mirada intensa, lo mantenía anclado en una verdad indescriptible. El sacrificio debe realizarse. La voz resonante de la figura oscura reverberaba en las paredes del sótano, como si todo el lugar estuviera vivo. No puedo. No puedo dejar que esto suceda, gritó Alejandro, el miedo apretujándolo como una soga alrededor del cuello. Pero Valentina, ahora tan distante, sonreía con una autoconfianza que no había visto antes. Alejandro, el tiempo se está acabando. Bajo el resplandor del medallón, la atmósfera cambió. Alejandro sintió un retortijón en el estómago. Era como si la realidad misma se doblara. Las figuras encapuchadas comenzaron a murmurar entre sí, como si esperaran algo. Cada sonido lo envolvía con la desesperanza y la ansiedad de no saber qué pasaría a continuación. Valentina. Llamó nuevamente, su voz resonó entre los ecos. Cuando ella giró su cabeza, algo en su expresión cambió. Un destello de duda cruzó su rostro, pero se desvaneció rápidamente, sustituyéndose por una máscara de determinación. No hay vuelta atrás, Alejandro. Y entonces, algo inesperado sucedió. El medallón emitió una luz tan intensa que iluminó todo el sótano, sus sombras danzando como si estuvieran sufriendo. No, espera, gritó Alejandro y de repente la figura oscura levantó su mano. Un silencio absoluto envolvió la habitación. Cada figura encapuchada se detuvo y el aire se tornó pesado. Todos miraban fijamente a Alejandro, como si esperaran una señal. Era un momento cargado de tensión, pero en ese instante, una explosión de luz reveló una puerta oculta en la pared trasera, con un chirrido desgarrador. La figura oscura se volvió hacia ella, mostrando una mezcla de furia y sorpresa. No puede ser, murmuró. La puerta se abrió de golpe y una ráfaga de viento frío impregnó la habitación. Sin poder evitarlo, Alejandro miró hacia la apertura. Lo que vio lo golpeó como un martillo. Allí, en el marco de la puerta, estaba su madre, una figura espectral envuelta en una luz cálida pero intensa, su presencia incomprensible en aquel escenario sombrío. Alejandro gritó extendiendo los brazos hacia él, su voz dulce como el ronroneo de un gato. No temas, he venido a buscarte. Los murmullos se convirtieron en un griterío. Ella no debería estar aquí. Las figuras encapuchadas miraban entre la confusión y el terror, su líder roto por la incredulidad. La madre que creía muerta, su recuerdo enterrado, volvió a la vida en un instante de pura magia. Sus ojos se posaron sobre Valentina, y el cambio en su expresión reveló una conexión más profunda de lo que nunca hubiera imaginado. Valentina, eres tú, su madre exclamó, su rostro iluminado por una alegría que parecía perdurarse en el tiempo. Eres el vínculo que hemos estado buscando. La luz del medallón se intensificó, y un estallido sonó haciendo temblar las paredes. ¿Qué está pasando? Alejandro sintió un nudo formarse en su garganta. Las sombras retrocedieron, temerosas de la revelación. Es hora de que sepas la verdad, dijo su madre, su voz llena de una calma surrealista. El linaje no solo está en ti, Alejandro. Todo ha sido un ciclo, un destino que ha esperado tu regreso desde hace tiempo. Valentina es una parte de esto. Ella y tú son los verdaderos guardianes. Pero lo más impactante se reveló cuando Valentina, ya no la niña desamparada, sino una figura de poder, se acercó un paso más. Tu madre ha estado observando, Alejandro, todo este tiempo. El legado nos une a todos.
Su voz se asemejaba a un eco de antiguas poderosas. La revelación lo atravesó como un rayo. La mezcla de confusión y dolor lo invadió. La figura oscura retrocedió, incapaz de comprender la nueva dinámica. No era parte de esto. Estás equivocada, gritó, pero su voz se desvanecía. Alejandro sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. Así que esto es lo que querías. Todo este tiempo me has estado ocultando lo que era, lo que podía ser. Tú me dijiste que ella era solo una niña. Su mente daba vueltas como haría un torbellino. Era el secreto necesario para que todo esto pudiera suceder. Pero ahora, Alejandro, debes elegir, dijo su madre, mientras la sala se llenaba de oscuridad y luz a la vez. Elegir. Alejandro apenas podía tragar sus palabras. Los gritos de las figuras encapuchadas aumentaban, una cacofonía de pánico y poder. ¿Qué voy a elegir? ¿Qué significa todo esto? Las sombras esperaban, infundiéndole un terror que helaba su sangre. La figura oscura, ahora corriendo hacia ellos, parecía querer desafiar a lo inevitable. En medio de la confusión, la verdad se inclinaba hacia un desenlace inesperado. Con cada momento que pasaba, Alejandro comprendió que su vida, su realidad, lo que había aceptado hasta allí, estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Bajo qué precio? El sacrificio necesitaba ser real, y a su alrededor el abismo se fue adensando más y más. La definición de amor, dolor y conexión se iba transformando. Podría aceptar la verdad. Todo pendía de un hilo. El destino nunca había sido tan aterrador. La atmósfera se estaba espesando, y todo lo que podía escuchar era el murmullo de esas sombras encapuchadas, como si esperaran al próximo sacrificio. Alejandro no podía quitar los ojos de su madre. «Tú no estás muerta», balbuceó su voz quebrada. La incredulidad lo consumía. Todo lo que pensaba que sabía se desvanecía como humo. «Siempre he estado aquí, hijo». Detrás de las sombras, observando, su madre se acercó un paso, su mirada intensa, llena de amor, pero también de un misterio profundo que lo llenaba de pavor. «El legado no se detiene. Tú y Valentina son el futuro, pero necesitan entender la historia detrás de esto». «No, esto es una locura», interrumpió Alejandro, incapaz de procesar lo que sucedía. «Ella no es parte de ningún legado, es solo una niña». La desesperación le apretaba el pecho como un lazo que no podía soltar. Valentina se acercó con pasos firmes, el brillo del medallón iluminando su rostro. «Ya no soy solo una niña, Alejandro, he sido despertada para ser más. Lo que necesito de ti es que entiendas que nuestra conexión va más allá de lo que creías posible». Un ruido ensordecedor estalló en la habitación y la figura oscura lanzó un grito de rabia. Esto no debería estar sucediendo. Las sombras rodearon a Alejandro y su madre, casi como si fueran un río oscuro arrastrándolos. Todo el caos se amplificaba y él no sabía a quién dar la mano en aquel momento. «Alejandro», gritó su madre, «debes hacer una elección, o aceptas el legado y lo que implica o lo perderás todo. Pero no quiero esto, no soy parte de su juego. No puedo permitir que Valentina se convierta en eso». Los ecos de su rechazo resonaban, pero el pánico en la mirada de Valentina lo hacía temblar. Así que tomó una decisión enérgica. «Basta», gritó con fuerza, su voz atravesando el murmullo. La sala se quedó en un silencio gélido. Todos lo miraban, incluidos los ojos de Valentina, que parecían brillar con un nuevo propósito. «El sacrificio puede ser otra cosa», dijo Alejandro con determinación. «No puedo dejar que esto continúe. La historia necesita cambiar y estoy listo para enfrentar lo que sea». Su madre respiró hondo, pero en ese momento la figura oscura rugió. «Mientes, no entiendes el poder que resides en ti, es un legado que no puedes romper. Lo demostraremos ahora», y con eso, levantó su mano en un movimiento rápido. De repente, un chispazo de energía negra atravesó la habitación. Los murmullos escalofriantes volaron hacia Alejandro, y un instante después sintió que algo lo atravesaba, como una puñalada en el estómago. El dolor fue instantáneo, y antes de que pudiera reaccionar, todo el mundo desapareció. La oscuridad se tragó la habitación y cuando Alejandro despertó, se encontraba en un lugar vacío, un espacio sin forma o tiempo. Pero no estaba solo. A su lado apareció una figura familiar, pero no era su madre. «Hola, hijo», dijo, y esa voz era de su padre. «Creía que nunca volverías a despertar». Azorado, Alejandro miró a su alrededor. «¿Qué está pasando? ¿Dónde está Valentina? Y tú, pensé que estabas muerto». La amargura y la confusión lo inundaban. «Es más complicado de lo que piensas», su padre le replicó, con una calma inquietante. «Lo que ocurrió allá arriba fue un acto que no debió suceder. Las sombras tienen su propia agenda, y así como tú, yo he estado atrapado en su juego por años». Antes de que Alejandro pudiera procesar, su padre continuó: «La verdad es que Valentina, ella ha sido una pieza clave todo este tiempo, pero no es quien tú crees que es. Ella tiene un poder antiguo que no se puede contener.
Y justo cuando Alejandro intentaba asimilar esta devastadora revelación, un grito resonó a lo lejos. El eco de aquel grito lo atravesó como un relámpago. Valentina, su corazón latió desbocado. Debo ir a buscarla, será mejor que me digas la verdad, y rápido, gritó, pero su padre sonrió de manera extraña. Te lo diré todo, pero no hay garantías de que puedas protegerla. El miedo creció dentro de Alejandro. Tenía que regresar, y más que eso, entender lo que significaba todo esto. En un instante, se dio cuenta de que la línea entre el amor y la venganza estaba más difusa de lo que imaginaba. Y mientras su padre continuaba hablando, la pregunta lo dominaba. ¿Qué sacrificio tendría que hacer para salvar a Valentina o incluso a sí mismo? La respuesta quedó colgando en el aire, tan pesada como el silencio que siguió al grito. El aire estaba cargado de tensión. Alejandro observó a su padre, la confusión invadiéndolo, mientras el eco del grito de Valentina resonaba en su mente. Una parte de él quería creer que todo iba a salir bien, que podía salvarla. Pero la otra parte sabía que estaba en un juego mucho más grande, una batalla entre la luz y la oscuridad, entre lo que era correcto y lo que era necesario. Valentina, gritó, su voz resonando en el vacío desconocido, pero su llamada fue recibida con un silencio inquietante. La oscuridad lo rodeaba, pero la luz del medallón comenzó a brillar intensamente, casi como si respondiera a su desesperación. De pronto, el fantasma de su madre se desvaneció y él sintió un vacío profundo y helado. «No puedes irte así, mamá, necesito saber la verdad», clamó una súplica que resonaba en la penumbra. Justo entonces, un destello de luz surgió en la distancia, mostrando a Valentina en el puente entre dos mundos. Ella estaba atrapada entre la oscuridad, un aura brillante la rodeaba. Alejandro susurró, sus ojos llenos de lágrimas. «No tengo miedo, he estado esperando esto». Acelerar hacia ella fue una reacción instintiva. «Valentina, te prometo que te sacaré de aquí». Pero lo que sintió fue un tirón en su pecho, como si algo lo alejase de ella. «Este poder no puedo dejar que te consuma». La figura oscura apareció detrás de Valentina como una sombra, con una sonrisa maliciosa. «¿Lo ves, Alejandro? El sacrificio tiene que hacerse. Ella es la conexión con el pasado y nuestro futuro. Solo así puede florecer la leyenda». La angustia abrumó a Alejandro, no podía dejar que eso sucediera, se plantó firme. «No. El sacrificio no es la respuesta, nunca lo será». Valentina lo miró, su mirada cargada de significado. «Alejandro, lo que soy está destinado a ser, pero tú puedes cambiar el curso de nuestras vidas». La luz del medallón estalló en un fulgor que iluminó el sótano. Alejandro sintió su propia fuerza interna crecer, el temporal puy de su legado despertando. «No puedo dejarte ir, te amo». Su pecho ardía con una pasión pura. «Ese amor es lo que nos hará libres», respondió Valentina, mientras un brillo radiante emanaba de su figura. «Debemos unir nuestras fuerzas, no dividirnos». En ese instante, la figura oscura lanzó un grito desgarrador. «No lo permitiré. Eres tú quien no tiene poder aquí», afirmó Alejandro, sintiendo un nuevo valor. «Nuestro amor es más fuerte que cualquier sombra». Con un último esfuerzo, levantó el medallón, lanzando un torrente de luz hacia Valentina. El caos se apoderó del sótano mientras la energía colisionaba. Las sombras comenzaron a desvanecerse y el aura de Valentina se intensificó. «Esto es nuestro destino», gritó mientras las corrientes de energía se entrelazaban, creando un puente de luz hacia el futuro. Las oscuras figuras empezaron a disolverse, temerosas de la fuerza que había despertado. Todo explotó en una danza de colores y Alejandro alcanzó a Valentina. Los dos se encontraron, sus manos entrelazadas, y el mundo se detuvo. Por un momento todo fue luz, amor y esperanza. La oscuridad se disipó, llevándose consigo el pasado, las mentiras y el miedo. Cuando la luz se desvaneció, Alejandro se encontró en un claro, un lugar lleno de paz. Valentina estaba a su lado, su sonrisa iluminando el ambiente. «Lo hemos hecho», susurró ella. «¿Pero a qué precio?», preguntó Alejandro, sintiendo que la sombra de su familia aún seguía presente, pero más ligera. «Un nuevo camino se ha abierto. Uno donde tú y yo elegimos cómo vivimos, no lo que otros decidan por nosotros», dijo Valentina, y sus ojos reflejaban un futuro que prometía ser brillante. Mientras miraban el horizonte, una sensación de completa libertad se apoderó de ellos. A pesar de los secretos y sacrificios, había en sus corazones una chispa de esperanza y un nuevo comienzo esperándolos. Así fue como Alejandro entendió la importancia de su decisión. No solo había salvado a Valentina, sino que también había encontrado su propio camino. La oscuridad no lo había ganado, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que el mundo estaba lleno de posibilidades infinitas. Pero justo cuando estaban listos para dar el siguiente paso, un susurro helado se oyó detrás de ellos. «Esto no ha terminado». La advertencia retumbó a través del aire, y ambos se dieron la vuelta, el miedo acechando nuevamente.
Mientras se preparaban para lo que estaba por venir, Alejandro sintió que una nueva batalla estaba en el horizonte. Pero esta vez no estaba solo. Tenía a Valentina a su lado y juntos enfrentarían cualquier desafío porque su amor había creado un lazo indestructible. Y tú, sí, tú que estás ahí. Ahora es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas descubran este emocionante mundo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y lo que piensas que pasará a continuación. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace asombroso. No esperes NIUN segundo M acentuada S para compartirlo. Este es el momento de demostrar tu apoyo a la comunidad. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones. Hagámoslo juntos.